Bueno, hola. El día de hoy vamos a hablar acerca de la harina de trigo, sus propiedades y su proceso de fermentación. Para empezar, vamos a hablar del trigo. Este es un cereal el cual consumimos prácticamente todos los días en los panes, galletas y varios productos de panadería que consumimos normalmente. Este es el producto que vemos como una espiga, pero no se puede consumir así directamente, sino que necesita un proceso de tratado que es el de molienda, en el cual se crea la harina de trigo. Cuando cogemos el trigo y procesamos únicamente el germen, que es como la semilla que está dentro de esta matica, sale la harina de trigo normal. Cuando procesamos el germen con el endospermo, que es toda esta capita que lo cubre, es donde sale la harina íntegra. Ahora, vamos a hablar entonces de los factores de deterioro dentro del proceso de fermentación de la harina de trigo, que es de lo que vamos a hablar. Es decir, a la hora de hacer pan, que es lo que vamos a ver acá puntualmente en este video. Entonces acá vamos a ver los ingredientes que tenemos: agua, harina, sal, levadura y azúcar. Entonces, ¿cuáles son los factores de deterioro a la hora de hacer un pan con harina de trigo? Como lo vimos en la clase, básicamente son el aire, la temperatura y el pH. ¿Por qué el aire? Porque esto está muy relacionado con la temperatura. A mayor temperatura va a cambiar el tipo de, no el tipo de fermentación, sino el tiempo que va a tomar la fermentación, y va a alterar algunas de estas características. Como les decía, puede alterar algunas de estas características. La presencia de oxígeno a la hora de fermentar el pan es importante, porque ahorita más adelante en el video se va a ver que en la primera fermentación el pan se debe cubrir para evitar que el oxígeno entre y altere ese proceso de fermentación. La fermentación es cuando la levadura ya está activa y empieza a producir estos gases de CO2. Entonces, ya vamos a ver en el punto de los microorganismos presentes que en este proceso de hacer pan, el microorganismo presente más importante es la misma levadura, que esta es la que se alimenta a partir del azúcar que se le dio en los ingredientes para generar este CO2 y estos gases que hacen crecer el pan. Entonces acá, como les venía explicando, en este proceso de fermentación eh, pueden darse tres: la alcohólica, la láctica y la acética. A la hora de hacer pan vemos fermentación alcohólica, que es, como les decía ahorita, cuando se produce este CO2 y el etanol, que son los gases que, cuando el pan se amasa y genera gluten, contiene esos gases, y a la hora de hornear crece el pan. Ahora, en cuanto a los métodos de conservación, eh, generalmente el utilizado a la hora de hacer pan es el de conservación evitando el contacto con el aire. Entonces muchas veces se conserva normalmente en un lugar donde no le llegue así el aire directamente, como se ve en cualquier panadería. Ok, ahora acá en cuanto a su producto, ahí vemos en el video cuando se cubre el pan para la primera fermentación. Les decía que en cuanto a su producto, pueden ser varios los miles y millones de panes que pueden existir. Pero también a la hora de fermentar existen lo que llamamos prefermentos, o fermentos que se hacen antes de elaborar el pan, como son las masas madre, la viga, el publish, que es cuando se deja fermentar la harina con la levadura por un tiempo determinado, eh, y se mantiene para luego hacer pan en base a estos prefermentos. Esos serían los subproductos. Y ahora acá, en cuanto a la función de los ingredientes, entonces tenemos que la harina es el producto principal del que estamos hablando, que es de trigo. La levadura es el microorganismo o la bacteria hongo que está presente, que se alimenta a partir del azúcar, también se le agrega.
para que permita su crecimiento y la generación de gases mediante la fermentación alcohólica. La sal pues es únicamente para dar sabor y el agua es para dar forma y consistencia a la masa y que permita el amasado para generar gluten y que este gluten ayude a contener los gases que a la hora de hornear van a hacer que crezca el pan para que dé el resultado final.